Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 8 de septiembre. Estamos leyendo hoy la profecía de Miqueas, Mi como Ya, quien como Yahvé. Capítulo 5 del 1 al 4a. Así habla el Señor. Y tú, Belén de Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será la paz. Queridos amigos, aquí el profeta Miqueas, quien como Yahvé justamente nos está recordando y nos está diciendo que esta aldea, y tú, Belén de Efratá, Nemishetereingo, lleva Maigo y Mandu Adandereje, pero sin embargo, a pesar de ser la más pequeña entre los clanes de Judá, dice, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Upeaco dice, Ina Peñandea, pues te ves yo que fuera, ¿verdad? De donde menos se piensa, salta la liebre. Pero esto quiere decir para nosotros que lo que importa es el corazón abierto. Aquí lo que importa es, queridos amigos, ese camino de humildad, ese corazón abierto a Dios, cuando uno quiere el bien y cuando uno quiere que todo mejore. Porque normalmente la palabra de Dios nos habla de aquellos que tienen el corazón cerrado, la mente obstusa. Los ricos, pero que en realidad es un corazón soberbio. Es aquella persona que no quiere entender cuál es el designio de Dios, porque y por lo tanto se encierra a la voluntad de Dios. No de la necesidad de los indígenas, de los niños de la calle, de la gente sin oportunidades, y en fin, simplemente mira lo que le interesa, lo que le gusta. Entonces por eso el Señor una vez más hoy nos está llamando. Y tú, Belén de Efratá, tú no eres realmente la más pequeña, porque de ti nacerá el Salvador. Pero lo más lindo es la consecuencia, como termina. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será la paz. Es mejor entonces, desde la humildad, desde lo pequeño, queridos amigos, hacer un camino que nos lleve a la paz, hacer un camino que nos lleve a la felicidad para todos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestro país, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.